Esto es una cosa también muy difícil, pasar del camello al león. Porque al mismo tiempo que en Colombia predomina sobre todos nosotros la tradición oral, si todo se los lleva el viento en la tradición oral, también venimos de una cultura del libro, que es la cultura monoteísta, la cultura de el Antiguo Testamento común a los tres monoteísmos, común al cristianismo, común a los musulmanes, común al judaísmo. Ese es el libro común. Y eso hace que los libros para nosotros haya un cierto imaginario, una cierta concepción de que el libro es sagrado y de que lo más difícil que hay no es leer ni entender, sino escribir, y que haya una inhibición para la escritura, porque quien escribe, los grandes autores, Nietzsche, Freud, Marx, ¿qué puedo escribir yo en relación a eso? Y por eso es necesario el león, para matar al padre, para ser capaz de enfrentar lo que dicen los autores, estos grandes autores que hemos en cierto modo vuelto ídolos, vuelto referencias paternas, referencias enormes, y eso hace resonancia con cada uno, cuál es su relación a la ley, al padre, a los dichos, a los enunciados. Ahí está la subjetividad de cada lector en juego, de cómo poder confrontar algo a lo que dijo ese gran autor. Pero hay que matar al padre y hay que darse la posibilidad de pensar por sí mismo algo que no dijo Freud y Lacan, e incluso admitir los contradictores, aplaudir que haya contradictores, traer los contradictores y confrontarlos. Si uno no es capaz de dar la batalla por sí mismo, confrontar un autor con otro. Sí, este dice esto, pero hay otro que dice esto, Derrida dice esto, Benjamin dice esto, Adorno dice esto, la referencia que sea. Y ahí tenemos la ficha del león, escrita de manera exhaustiva, como si de la misma manera que hicimos la ficha del autor, entre comillas, aquí vamos a crear la polémica de manera bien escrita, redactada, como si eso fuera el producto de lo que fuéramos a presentar sin citar. Fíjense que ahí ya la cita pasa a un segundo plano, porque lo que está en primer plano es la crítica. Claro, y se pregunta Nietzsche, la tercera transformación, ¿y por qué necesitamos al niño si ya tuvimos al camello, los grandes autores, las grandes cargas, e incluso los críticos? Porque ahí está la dimensión creativa, la dimensión nueva, lo original, lo singular, lo que no está en los libros, ni en la voz de los autores, de los grandes autores, ni en la voz de los críticos. Entonces es el tipo de lectura donde uno cita a Freud. Por ejemplo, Freud dice en la interpretación de los sueños, el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, comillas, aquí y acá, cita tal, traducción de Etcheverry, Amor-Rortu, tomo 7, Buenos Aires, tal año. Pero Lacan, en el seminario número tal, dice que esa fórmula de Freud se puede traducir en términos de el sueño tiene metáforas y metonimias donde hay un deseo y armo una teoría del deseo y confronto la teoría del deseo de Lacan con la teoría del deseo de Freud. No lo estoy diciendo yo, estoy todavía apoyando en otro autor, pero hay polémica y de acuerdo a mi nivel yo puedo o citar otro o tener un propio punto de vista en contra del autor, y esa ficha la desarrollo de manera exhaustiva. ¿Por qué? Porque mi trabajo de grado, mi tesis, no puede ser un conjunto de citas. Freud dice en este libro, en este libro, en este libro, porque entonces el jurado me va a decir, bueno, sí, Freud dice eso, ¿y usted qué dice? Yo digo que tiene razón, bueno, pero uno hacer una tesis para decir
que Freud o Lacan tienen razón, no es una tesis. Cuando enseguida introduzco la dimensión del león, puedo decir, sí, Freud dice esto, pero Lacan lo refuta, lo explica, lo extiende, lo profundiza, lo contradice, etc. Acá ya ahí hay algo más, porque ya puedo a la cita de Freud unirle la crítica de Lacan. Pero falta algo. Sí, muy bien, ya mostraste la exégesis de Lacan en sus seminarios de los textos de Freud. ¿Y tú qué dices? Generalmente, eso que uno piensa y dice que es la ocurrencia del niño, es lo que no escribimos. Es lo que decimos, no, pero sí, no lo dijo Freud, si no lo dijo Lacan, ¿yo qué voy a decir? Entonces lo desdeñamos, no lo escribimos. Y como no lo escribimos, pues lo olvidamos. Y después cuando leemos, ¿qué fue lo que a mí se me ocurrió cuando estaba leyendo tal o cual cosa? Y no viene a nuestro espíritu. Entonces es ahí donde es preciso hacer la ficha del niño. Incluso cuando me han llegado trabajos de grado, donde aparece lo que dice Freud, lo que dice Lacan y lo que dice el autor en las notas de pie de página. Mi intento pedagógico, que es lo que transmito hoy, es que lo que vaya en las notas de pie de página sea lo que dijo el autor y lo que dijo el crítico, y lo que vaya en el gran texto principal sea la propia voz. ¿Qué es la voz del niño? Lo creativo, lo nuevo, lo singular, la invención, lo que se me ocurrió. Claro, es lo más difícil, pero es lo que cuando aparece hay que desarrollarlo de manera exhaustiva también, con rigor. Toda una ficha sobre lo que se me ocurrió a partir de la polémica Freud-Lacan sobre tal particular, de acuerdo al tema de cada quien. Si eso se logra, no tiene que ser equilibrado lo que dice el autor, la dimensión crítica y lo que yo digo, pero algo de eso debe aparecer en las tres fichas, o en las tres columnas, o en las tres partes de mi texto, diferentemente desarrollado, mi diario de campo, etc. Ahí lo que aparece es que en el momento de hacer un coloquio, en el momento de hacer una puesta en común, yo no parto de la nada o de un libro subrayado con noticas al margen que ya no comprendo por qué fue que las hice, sino que parto de una lectura y escritura de las fuentes, que simplemente lo que tengo que hacer es una combinatoria entre una cita, una crítica, un comentario y algo que se me ocurrió a partir de la lectura, la crítica, la pelea, el león enfrentando al camello y el niño que por ahí se le ocurrió una idea, una intuición incluso, porque es de ese tamaño, una intuición, una pequeña hipótesis, una pequeña idea auxiliar, pero que después va a ser el gran texto original. Cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y cuál es su tesis? Usted no va a decir Freud dijo o Lacan dijo, sino yo pienso que de pronto por ahí podría ser interesante explorar esta pequeña idea. Pero es así, de ese tamaño, una pequeña idea confrontada con el trabajo que se le hizo al gran autor y el trabajo que se le hizo al crítico y el trabajo que a partir de ahí deduzco. Es una manera muy pragmática, muy ramplona, de pronto, disculpen si así les parece, de usar esa teoría de la lectura que está en Nietzsche implicada, que la leyó Estanislao Zuleta y que llegó a través de sus alumnos a mí, pero que cuando la he aplicado ha sido magnífico porque además me construye mi propia unidad hermenéutica donde yo tengo el fichaje de cuando leí Freud, cuando leí tal y lo que se me fue ocurriendo. Ya después uno equilibra el texto. No todo ocurrencia porque me van a decir de dónde sacas eso. No todo citas porque entonces están las citas y bueno, ¿y tú qué tienes que decir? No todo crítica porque entonces dicen, bueno, sí, ahí está la crítica, pero ¿qué sacas de eso y con quién está debatiendo ese autor? Es decir, lograr el equilibrio de esas tres
lecturas ha sido bastante provechoso en un cierto tipo de investigación muy superficial todavía en relación a lo que les tengo que comunicar después, pero me parece que es una buena entrada. Efectivamente, Lacan después confiesa que él siempre tuvo una transferencia negativa con Freud. Eso quiere decir que de manera personal él no tuvo mucho que ver con él. Es más, nunca se vieron. Cuando Lacan le envió su tesis doctoral a Freud, la tesis sobre Aimé, sobre la personalidad, y era psiquiatra y fue a partir de ahí que se empezó a vincularse con el psicoanálisis. Freud simplemente le respondió una carta postal agradeciéndole. Muchas gracias. No hubo más contacto. Cuando la princesa María Bonaparte, que odiaba a Lacan, llevó a Freud vía París hacia Inglaterra en su refugio y hizo todo lo que le fue posible, hizo mucho, habló hasta con Churchill para que le entregara a Freud, le dio una fortuna de su propio dinero y de dinero que consiguió para darle a Hitler y que dejara salir a Freud y a su familia más nuclear, porque las otras hermanas que no pudieron salir murieron en los campos de concentración. Entonces pasó por París un solo día para luego irse a Londres a su refugio, y la princesa organizó una fiesta donde podían ir a conocer a Freud algunos. Lacan no fue. Y sin embargo fue el que mejor lo leyó. Y ustedes saben que una transferencia negativa significa llevarlo en la mira, siempre como un enamorado, siempre no perderle el paso para criticarlo. Y es el que mejor lo leyó, porque lo leyó como un león, no como un adorador. Cuando Jones hace la biografía de Freud, eso no es una biografía, es una agiografía. Es hacer de Freud casi que un dios o un semidios, una idolatría, que sería una transferencia positiva, pero imagínense la dimensión que eso puede tener. En cambio, leerlo de manera negativa significa leerlo de manera crítica. Entonces, he ahí el ejemplo de una lectura de León, que es la que Lacan hace de Freud, que lo comenta seminario a seminario. El seminario 1 es sobre los textos técnicos, el seminario 2 es sobre el narcisismo, seminario 3 Schreber, seminario 4 va trabajando las relaciones de objeto, y los seminarios 5 y el 6 sobre interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con el inconsciente, así uno a uno. El 7 es el malestar en la cultura, hasta el 10, digamos. Es una lectura a la letra, lenta, y luego semana a semana ir transmitiendo lo que iba leyendo, junto con muchas otras referencias. Podemos decir, en nuestro campo, el ejemplo de la lectura del León es la lectura que Lacan hace de Freud. En el seminario 11 comienza a decir el inconsciente de Freud y el nuestro. Ya ahí es una lectura de niño, el nuestro. Pero para conciliar las cosas, cuando Lacan dice prescindir del Padre a condición de servirse de Él. Bueno, esto es la lectura. Vamos a hablar de otra cosa, de lo que dijo ese autor, pero a condición de servirnos de él. Lo citamos, pero algo más vamos a decir, que no sea la exégesis a la letra solamente.
Y eso que la exégesis ya es una aproximación de lo que él no dijo, o lo que quiere decir, o lo que está entre líneas, o lo que está debajo, o el texto invisible, etcétera, etcétera, etcétera. La historia del movimiento psicoanalítico es la historia de las disidencias. Y pienso que esas disidencias, muchas, se fundamentan en la lectura que se hace de los autores. Empezando por la misma Ana Freud, que privilegió el yo sobre el ello, sobre el superyo, y privilegió la dimensión de los mecanismos de defensa y privilegió armar la psicología del yo, y hizo el psicoanálisis, la psicología del yo, de la cual salió la dinámica, es muy distinta a la de Lacan, con referencias a la lingüística, a la lógica, a la topología, a la antropología. Eso es otra cosa, y eso arma lecturas. Claro, no solamente es una diferencia epistémica, también ahí hay diferencias políticas, y hay diferencias éticas, y hay pasiones. Es una cosa así. Pero en lo que nos concierne, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, muchas de nuestras diferencias en el psicoanálisis son diferencias de lectura. Por eso hoy introduzco esto, la lectura del camello, la lectura del león, la lectura del niño, y ver con eso qué armamos. Porque ustedes van a ver en cada uno de los ponentes, de los invitados a este seminario, es una perspectiva completamente distinta. Hemos trabajado durante años al lado en el departamento de psicoanálisis, y cuando al final del seminario ustedes digan, bueno, pero el inconsciente estructurado como un lenguaje del que habla Mario Elkin no es el mismo del que habla Mauricio, no es el mismo del que habla Juan Manuel, no es el mismo del que habla Julio. Ustedes se van a dar cuenta de eso inmediatamente. Hemos convivido, pero nunca hemos tendido a hacer una cuestión unitaria, junta, igual, porque también hay pasiones entre nosotros y hay diferencias y hay filiaciones distintas, pero eso da la riqueza. Está muy bonito eso que dices, Sergio, me parece que es una perspectiva interesante aplicar esto de las lecturas al proceso analítico. Sí, coincide perfectamente. La adoración al otro, la destitución del otro, la dimensión crítica y al final la invención. Muy bien. Ahora, respecto a la analogía entre la lectura, la investigación y la clínica, en una ulterior intervención voy a mostrar cómo Freud investigaba la clínica, porque efectivamente tengo la impresión de haber podido demostrar que él, cuando está escuchando al paciente, ahí no está investigando, ahí es un clínico que está escuchando. Pero cuando se iba el paciente, él transcribía lo que había escuchado casi que literalmente. Entonces, mucho de lo que vemos en los casos clínicos es la transcripción de las entrevistas, que no se quedaban ahí. Ningún analista tiene la obligación de transcribir lo que le dijo el paciente, pero Freud sí se lo imponía. Y luego, ya como investigador, intervenía esa transcripción pensándola, no para interpretarle en la próxima sección lo que iba a decir, sino pensando el material y construyendo teoría al respecto. En algún momento voy a hacer una intervención, pienso, demostrativa de cómo Freud llevaba ese proceso de investigación a la dimensión clínica, a lo que había escuchado, lo que del sujeto de la enunciación había escuchado, esos enunciados, y cómo eso se lo podía devolver en vivo después, pero también cómo sobre esos enunciados él construía el psicoanálisis. Porque hasta ahora parecería que solamente esto valdría para investigaciones de tipo documental. No, el mismo, Lacan lo dice, lo que dice el paciente es también para nosotros un texto, es decir, algo a puntuar.
un texto a editar y lo compara. Más que escucha es una lectura. Lo dice literalmente.